¿Tú ya tienes casi terminada tu obra? Ojalá. Y qué risa más tonta me ha dado, ¿sabes? Qué risa más tonta me ha dado. ¿Qué va? ¿Terminar mi obra yo? Nunca la voy a terminar. Hombre, quiero terminar el argumento principal. Yo espero ya meterle caña y no tardar mucho. Pero la obra in situ nunca se va a acabar. Nunca, nunca. Yo moriré con el lápiz en la mano. Tiempo releer y corregir 10%, añadirlo. Es que me parte de risa, ¿sabes por qué? Porque es que no hay quien se lea esto. El tema de la angustia existencial que nace después, bueno, está marcado por la influencia de la Segunda Guerra Mundial, que empieza a desarrollarse en Europa un existencialismo, el tema del existencialismo, y luego tras la posguerra fueron unos años durísimos. Eso marcó a muchos autores, sobre todo que fueron a la guerra, como Salinger. Salinger, de hecho, vivió las dos guerras, o sea, la vida de Salinger estuvo marcado por las dos guerras y también por una depresión económica, o sea, nació en Nueva York, vivió esos años tristes de América, y Salinger estuvo marcado por esa crisis, por esa depresión económica, por ese periodo sombrío y por la devastación que golpea al mundo de la Segunda Guerra Mundial, a la que él va, y luego al volver, al ver a amigos suyos morir, al llevarlos en brazos muertos, sin piernas, o sea, eso marca, te crea un trauma de por vida, que te marca totalmente la psicología, o sea, tu forma de percibir el mundo. Entonces muchísimos autores, sobre todo cuando el existencialismo empezó a desarrollarse debido a esto, debido a la angustia por la que estaba pasando el mundo, muchos autores empezaron a cuestionar la naturaleza de la existencia humana, rayando en lo absurdo de esta. Entonces, esa corriente nace en Europa, luego se extiende por todo el mundo. J.D. Salinger empieza a publicar unas ideas de lo que serían unas formas muy preconcebidas de lo que más tarde sería el Guardián entre el Centeno, antes de alistarse, y después, cuando se publica el Guardián entre el Centeno oficialmente en 1951, aunque Salinger ya lo habría presentado antes, Salinger lo que hace es aislarse del mundo exterior, no da entrevistas, no tiene contacto con el mundo exterior, no habla con nadie, no da cartas, no da nada, acceso de nada. Empieza a aislarse, empieza a convertirse en una persona recelosa de su intimidad, empieza a tener como esa paranoia del escritor celoso y tal, y entonces se rehuye en su mundo interior. Y solo hubo una entrevista que dio al New York Times, solo una, y lo que dijo literalmente fue que no iba a consentir ediciones no autorizadas por él. ¿Cómo molaría un autor así ahora? O sea, vivo, para poder exigir su canon, sí, llevarlo a cabo, ¿no? Pero bueno, no es el caso. El caso es que de ahí vendría lo que es el tema de la angustia existencial. Entonces, empezaría a formarse lo que son los antihéroes en las novelas de género Bildungsroman, de lo que es de crecimiento y desarrollo, o sea, el personaje que pasa por un recuento de su vida y empieza a tener un aprendizaje. Esto sería muy típico de los héroes que protagonizarían más adelante aventuras épicas, periodos de aprendizaje como héroes o como personajes in situ de la obra. Pasan por un aprendizaje, pero siempre que está moldeado a través de una catarsis o de un sufrimiento, que se inicia en Alemania, el género Bildungsroman, ¿vale? Entonces, Salinger, con su obra definitiva, que vendría a ser El Guardián entre el Centeno, la mejor, es una magnífica obra que todo el mundo se la tendría que leer. Para comentar, yo ya lo hice en un directo, hablé del antiheroísmo, ¿verdad? Yo hablé del antihéroe Frodo,
Por si alguien hay ahí nuevo, sí, Frodo es un antihéroe con todas las de la ley. También hablé de Holden como antihéroe. También hablé de Shogo Makishima como antihéroe, de Psycho Pass, poniendo ejemplos antiguos y más recientes incluso del anime. Los puse. Incluso a Joel Miller. Lo que pasa que lo bueno hoy en día del antihéroe es que hay un espectro que se puede acercar más al villano, menos al villano. Hay una línea ahí definitoria, pero hay un espectro en el que va divagando, ¿vale? Se puede acercar más o menos. Pero el antihéroe nace como crítica a la sociedad y en el género picaresco con el Lazarillo de Tormes, presentando cualidades y habilidades, sobre todo, que son de crítica social, cosas que no son de buen recibo hacerlas, como mentir, robar, el llevar una máscara, todo ese tema de las apariencias y tal, todo eso es un tema que conlleva el antihéroe tradicional de toda la vida, que Frodo también lo lleva. El antihéroe realmente no tiene habilidades heroicas, o sea, el antihéroe es una persona común. De hecho, la mayoría, no todos, de los protagonistas de Silent Hill son antihéroes. Y acercano mucho a la línea de villano, de hecho, cuando luego saben la historia. ¿Pero por qué son antihéroes? Corren, se cansan, se fatigan, no llevan armas de fuego ni saben manejarlas, tienen que aprender sobre la marcha, son personas comunes y con tragedias en su espalda. El antihéroe de Frodo Bolsón es un hobbit en la medida de lo común, no tiene habilidades excepcionales. De hecho, los hobbits de por sí no, pero sobre todo Frodo, que es el portador del anillo, no es el ejemplo de lo que una nación, para presumir de sí misma, o sea, no es a quien relegarían algo importante, un puesto, o sea, una empresa importante, un objetivo de nación, ¿no? Eso serían pues los héroes tradicionales típicos de las gestas griegas, pero es que la gente cuando dices tú, Frodo es un antihéroe, empiezan con el murmullito así, pero es un antihéroe, es un pedazo de héroe porque salvó el mundo y porque lleva el anillo único. Que sí, hijo, que sí, que salva el mundo. Que ya lo sé que salva el mundo, ya lo sé. Pero eso no quita que su arquetipo como personaje sea un antihéroe. Un antihéroe puede salvar el mundo perfectamente. Y puede ir o no con sus intenciones, con las intenciones suyas. Pero es que independientemente de si salva o no al mundo, sigue siendo antihéroe. Eso no lo quita como antihéroe. De hecho, es un antihéroe maravilloso. Todo eso yo lo comenté en un directo hace tiempo. Hay un extracto en YouTube. Y hablaré mañana desde el campo de la literatura de lo que es la angustia existencial, cómo influye esto en algunos autores sobre la década de los 50 en América, con la narrativa norteamericana. Que vendría luego Salinger. Y el tema del antiheroísmo, cómo lo lleva Salinger. De hecho, el personaje de Holden Caulfield prácticamente es un alter ego suyo. Todas las decepciones académicas que tiene Holden Caulfield en la novela son un reflejo de la suya. Él nunca fue un gran estudiante. El padre, al ver que había fracasado, lo inscriben en una academia militar. Es algo parecido a lo que pasa con Holden en la novela Entre el Guardián y Entre Centeno, es parecido. Entonces, todo el tema de la amargura de Holden, todo el tema de la percepción crítica que tiene Holden y hasta los pensamientos violentos, porque Holden tiene pensamientos de asesinar a gente, pero luego no lo hace. Es ahí donde está el postureo, el tema de esa introspección, esa pulsación, ese ritmo de intimidad negativa que lleva al antihéroe por dentro, y también marcado por la posguerra que tenía marcado, y todo ese sufrimiento de esa angustia existencial que está marcado en la novela por lo que vivió Salinger. Y por eso Holden es un perfecto antihéroe, porque critica el mundo adulto desde una perspectiva adolescente, siendo también un mentiroso, porque es muy mentiroso. O sea, en toda la novela de Holden vemos que es un mentiroso. Está escrita con un ritmo atropellado, un ritmo pesado, típica de lo que sería un adolescente desorientado,
como si realmente estuvieses en la cabeza de un chaval de 15 años, de 16 años, que está pasando por un periodo por temas reflexivos de su vida y decisivos. De hecho, también insinúan en la novela que sufría abusos, te lo dejan caer. Yo lo pregunté y tal, y dijeron que era posible y tal. Es que en la mente de Holden habla de su deficiencia con el campo de lengua. O sea, él habla en la asignatura de lengua, en la novela, y luego trae un recuerdo negativo con él y da a entender como que hubo un abuso. O sea, todo el tema de la amargura de Holden, de la violencia implícita en la novela y de la protección que Holden tiene hacia los niños, porque él admira a los niños, él quiere proteger el mundo infantil frente a la corrupción adulta. Todo eso es un tema central y llevado por la angustia marcada en la posguerra, sobre todo llevada a cabo de la mano de Salinger, que fue un autor inclasificable, bastante especialito para clasificarlo dentro de lo que era de un género u otro. Se salta bastante las etiquetas. Sin embargo, Salinger es que lo que proyectaba era prácticamente casi un alter ego suyo. Cuando acabas leyendo un poco sobre la vida de Salinger, acabas estudiando un poco la vida de Salinger, te das cuenta de que este hombre padeció muchísimo. De hecho, se casó 2 veces, su matrimonio acabó fatal, en 2 divorcios. Una de sus hijas, llamada Margaret, bueno, no me acuerdo el nombre, igual la estoy confundiendo con otra hija de otro autor, pero una de sus hijas publicó una novela en el 2000 hablando de los malos hábitos de su padre y de lo dañino que era su padre. No sabemos hasta qué punto esto sea cierto o no, supongamos que es cierto, pero el hombre, Salinger, cuando se publica El guardián entre el centeno, lo que hace es recluirse en un campo y, al igual que Holden, no quiere ningún tipo de contacto con el mundo exterior, ni con la publicidad, ni con el tema del periodismo. Piensa que está corrupto, piensa que es tóxico, piensa que es el demonio, y en parte llevaba razón, porque estos ofrecían una visión muy satírica, muy corrupta de lo que él preconcebía como la naturaleza infantil, y eso está marcado en el personaje de Holden cuando va el personaje a Nueva York, cuando va a Hollywood, que el personaje de Holden hace un viaje. Todo eso lo refleja el personaje de Holden y es maravilloso, tío, es maravilloso, es un antihéroe por excelencia. Y es uno de los mejores antihéroes porque no solamente implica el tema heredado del romanticismo, que es esa rebeldía, ¿vale? Sino que también está llevado a cabo por un protagonista adolescente, el estilo que está marcado y el ritmo de atropellado, como si un chico nervudo estuviese hablando, intentando escribir palabras. Está bien marcado en todo el ritmo del libro. Está llevado el rol del personaje como un mentiroso y que se culpa también a sí mismo por esas mentiras que hace. Eso es digno de lo que sería un personaje no modélico. Un personaje que miente es un personaje no modélico. Un personaje que posturea es un personaje no modélico. Un personaje que critica y tiene fantasías con apuñalar a la gente no es modélico, pero luego no lo hace. O sea, de hecho él hace natural pensamientos que en la realidad pues no se aplauden, pero que realmente dentro de lo que sería esa naturaleza humana serían comunes. El pensar en cosas tan negativas o así, pues sería una cosa común. El pensar en el mentir a veces, ya sea por piedad o no, todos los hemos hecho, todos hemos mentido en algún momento, sobre todo si es sobre nuestra privacidad. A mí mi privacidad no me gusta contarla, a menos que esté obligada, pero no me gusta contarla. Todos lo hemos hecho. Entonces Holden enarbola estas características como si fuesen virtudes. El personaje es maravilloso y es uno de los mejores personajes creados en el campo de la literatura. Frodo está súper bien hecho también. Frodo, la verdad es que tiene muchas lecturas y tiene muchas sublecturas. Pero Holden, mañana lo miraremos un poco, hablaremos un poco de la angustia existencial, de los temas de
de la novela del Guardián entre Centeno. El Guardián entre Centeno, la verdad es que es una novela que se lo tiene que leer todo el mundo, y también está considerado un libro maldito, ¿eh? Se llevó suicidios por medio el Guardián entre Centeno.